Ponencia en manos de Amparo Quintana. Ella es abogada y mediadora, especialista en mediación familiar, civil, mercantil y sanitaria. Ha participado en el proyecto de intermediación hipotecaria del Ayuntamiento de Madrid y cuenta con experiencia en mediación penitenciaria. Es ponente en cursos, congresos, jornadas de mediación y autora de diversos artículos y libros de mediación. Es un placer que esté aquí con nosotros, así que cuando quieras, Amparo. Muy bien, pues muchas gracias, Laura, y bienvenidas, bienvenidos a todos los que, bueno, pues en esta mañana de hoy, que seguimos de celebración de la mediación fundamentalmente, pues se acercan a esto, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las posibles ayudas, las posibles, digamos, los posibles refuerzos que para los ciudadanos, para las ciudadanas, cuando tienen algo que les preocupa, pues les puede aportar la mediación. Bueno, yo me he planteado la mañana de hoy, voy a compartir nos vamos a tutear con todas vosotras, con todos vosotros voy a compartir una presentación para hablar de aquellas cosas que yo creo que como entusiasta de la mediación que soy, por si no, pues evidentemente no me podría dedicar a esto, pues trasladaros aquellas cosas que yo creo que son positivas y que pueden ayudar a todo el mundo a resolver esas cosas, ¿no? que le pesan en la cabeza de alguna forma y que también le hieren un poquito, pues, tanto el corazón como los intestinos también, ¿no? Sabemos a lo que nos referimos. Entonces yo veo que entre los asistentes hay muchas compañeras, hay compañeros que sois mediadores y entonces, bueno, pues luego estoy encantada, tanto con los mediadores como con los no mediadores, evidentemente, de someterme a todas vuestras preguntas. Me podéis preguntar todo lo que queráis. Bueno, pues yo voy a compartir la pantalla con todas vosotras, con todos vosotros, y decidme si se ve. Laura, ¿se ve? Sí, sí que se ve. Vale, estupendo, fenomenal. Bueno, pues efectivamente, como reza el título de esta, bueno, más que ponencia, ¿no? De esta, la mediación nos puede ayudar a resolver los problemas que nos incomodan. ¿Por qué? Pues aquí podríamos abrazar todo tipo de problemas en principio, ¿no? Luego, evidentemente, veremos los que son más adecuados, llevarlos por mediación o a lo mejor no. Pero en principio, ¿por qué nos incomodan los problemas? Estaríamos ahí un poco en el terreno de la psicología, en el terreno de la neurociencia también, ¿verdad? A nadie le gusta tener conflictos, aunque el conflicto es consustancial al género humano, como casi todo el mundo sabe. Desde que nacemos hasta que abandonamos esta dimensión, ¿verdad? Pues vamos a tener conflictos. En algunas ocasiones serán conflictos que nosotros, voluntaria o involuntariamente, hayamos podido desarrollar, hayamos podido generar, y en otras ocasiones pues son conflictos que de una manera u otra también nos van a salpicar. Y estos conflictos pueden ser de muy diversa índole, desde conflictos familiares, conflictos vecinales, conflictos en la escuela, conflictos en nuestros lugares de trabajo, en fin, pueden ser en cualquier ámbito, evidentemente. Cuando yo empecé a conocer lo que era la mediación, a formarme en mediación y a dedicarme a la mediación, y llevo ya unos cuantos años, cuando se hablaba de mediación, pues parece que única y exclusivamente iba dirigido a la mediación familiar. Y eso era pues porque fundamentalmente las comunidades autónomas que empezaban a legislar en materia de mediación lo hacían única y exclusivamente regulando la mediación familiar. Con el paso del tiempo la sociedad cambia, y este cambio de la sociedad pues trae consigo nuevas necesidades. Y entonces, hoy por hoy, y a mí me encanta que lo conozcan los ciudadanos, porque muchas veces desde los que nos dedicamos a la mediación decimos
¿Qué hace falta para que la mediación sea una realidad, para que la mediación esté en nuestras vidas, como lo está la psicología, como lo está la abogacía, como lo está la arquitectura, ¿no? Bueno, pues probablemente conocimiento, evidentemente conocimiento. Y entonces a mí, pues en este momento me gustaría, para aquellos que todavía no lo saben, pues que con este cambio, con esta evolución de la sociedad, y evidentemente también, ¿no?, con este surgimiento de nuevas necesidades, hoy por hoy pues se media en diversos campos que algunos no guardan relación con la mediación familiar, como pueden ser el campo de la mediación penal y penitenciaria, la justicia restaurativa, la mediación comunitaria, la mediación en empresas, en fin, en múltiples ámbitos. Y sin olvidarnos, por supuesto, la mediación también con las administraciones públicas y en lo contencioso administrativo. Es decir, que cuando tengamos un problema que nos incomoda, lo primero que podemos hacer es ponernos en contacto con un centro de mediación, con una institución de mediación, con un departamento de mediación de donde sea, con unos mediadores, si es que se conocen, y preguntarles, mira, tengo este problema, ¿tú crees que lo puedo llevar a mediación? Bueno, pues a mí me gusta, muchas veces se dice, ¿no?, que si hay cuestiones que son mediables, que si otras cosas no son mediables, que si la mediación es más indicada a lo mejor cuando hay una relación entre las personas, perdón, que tienen un conflicto, pero a mí realmente me gusta decir, porque es que lo creo así, porque yo lo pienso así, que donde hay un conflicto puede haber mediación. Efectivamente, igual que donde hay una falta, donde hay un delito, donde hay como, bueno, un pecado, puede haber un arrepentimiento, ¿verdad? Pues donde hay un conflicto puede haber mediación. A nivel, digamos, normal, ¿no? ¿Qué se entiende por un conflicto? Como ya he dicho antes, a casi nadie le gusta estar en conflicto, a pesar de que somos personas sociables y evidentemente de la relación y de la diversa percepción que hay de las cosas, pues pueden surgir esas discrepancias. En general, lo que se entiende por conflicto, pues es una situación de competencia, ¿verdad? Cada una de las partes desea ocupar una posición que aparentemente, a priori, puede resultar incompatibles con los deseos de la otra, pues lo típico, ¿no? Yo necesito el cuarto de baño para mí sola toda la mañana porque tengo que hacer muchas cosas en el cuarto de baño y pues el resto de mi familia que se las apañe porque solo hay un cuarto de baño. Ese es un conflicto. Cuando hablamos de conflicto no es necesario, evidentemente, hablar de grandes conflictos, de conflictos armados o de conflictos que llegan a los tribunales. Eso puede ser una fuente de conflicto, ¿no? La utilización de las diversas piezas de una casa y puede generar un conflicto y varios conflictos dentro de esa unidad familiar. Es decir, un conflicto al principio es, o la imagen que podemos tener de un conflicto es lo más parecido a una partida de póker, a una partida de cartas, de mus, etcétera, etcétera. Sin embargo, en mediación nos gusta decir que como buscamos la colaboración de las partes, es decir, vamos a ayudar, luego me extenderé un poco más en cómo podemos ayudarles, ¿no? Vamos a ayudar a las partes a que colaboren, pues bueno, por eso utilizamos tanto siempre, ¿no?, el símbolo del puzzle. De lo que se trata es de que entre todos construyamos un puzzle, entre todos demos con la combinación adecuada de las piezas para formar ese puzzle, ¿verdad? ¿Cómo surge el conflicto? El conflicto puede surgir de muchísimas formas, evidentemente. El conflicto puede ser momentáneo, instantáneo, puede ser duradero.
Hay conflictos que se enquistan durante tiempo, conflictos familiares que hacen que cambie completamente la relación, ya no de las personas que han entrado en conflicto, sino de todo el sistema familiar y de los sistemas y sistemas que abarcan ese sistema familiar, ¿verdad? Podemos tener un conflicto también, podemos tener un conflicto en nuestro trabajo, que luego a lo mejor lo trasladamos también a nuestra vida personal y acabar con un conflicto a lo mejor pues en nuestra familia o en nuestro grupo de amigos, precisamente originado pues por algo que nos ocurre en el trabajo, ¿no? Es decir, que todo es circular, todo también es alambicado, ¿verdad? Con lo cual dices, ¿cómo se origina el conflicto? Realmente la causa del conflicto a veces, y me atrevo a decirlo, es lo menos importante. A veces lo más importante es cómo se va desarrollando ese conflicto, qué percepción podemos tener cada uno de nosotros, cada una de las partes de ese conflicto y, por supuesto, qué podemos hacer por solucionarlo o por gestionarlo de la manera que queramos. Pero en general, la mayoría de los conflictos surgen, digamos que es la fuente de la que emanan, de una escasez, o sea, una escasez de espacio, de dinero, de tiempo. Escasez de espacio pues puede ser algo tan simple, aparentemente simple, como la distribución o la utilización de un cuarto de baño de una familia, del piso de la casa donde vive una familia. También escasez de dinero, ¿no? La cantidad de demandas judiciales que hay, pues porque no nos pagan una renta, porque no podemos devolver el dinero que nos prestaron, porque el banco nos embarga un bien que tengamos, porque mi marido no me pasa la pensión de alimentos de mis hijos, etcétera, etcétera. Y también la escasez de tiempo. El tiempo también es importante en esto de originar conflictos, es decir, cuántas personas se separan, ¿verdad? Cuántas personas dejan de hacer algo o de no hacerlo y de luego después se les puede exigir, incluso algunos a través de los tribunales, a que hagan o dejen de hacer algo precisamente por el tema del tiempo. Pero el conflicto también puede surgir de equivocaciones, de malinterpretaciones, de suposiciones, de malentendidos, de una información errónea, de una información falsa, por diversas interpretaciones distintas de una misma información, ¿verdad? Es decir, que también nos vamos a encontrar que en esa comunicación no adecuada, pues eso también nos puede originar un conflicto. ¿Cuántas Amparo, veces, perdón? disculpa que te moleste, perdona. Nos están comentando por el chat que no ven avanzar la presentación. Estoy en la de fuentes de conflicto, ¿no la ven? No, estamos desde el principio. Bueno, pues voy a dar a Sí. escape, pido perdón, dejo de compartir pantalla y a ver qué puedo hacer. Pues muchas gracias por avisar, A ver si ahora se soluciona. a ver si se soluciona. Es que esto de la técnica a veces haces lo mismo todos los días y cada día es diferente. Sí, eso es verdad. Esto es mágico. ¿Se ve avanzar? No, se ha quedado colgado ahora también. Se ha quedado colgada. Lo siento. Pues vamos a ver. Me salgo de aquí del todo. Pues vamos a ver qué podemos hacer. ¿Y ahora qué se ve? Ahora se ve el fondo de pantalla, pero no se ve tampoco la No se ve la presentación. presentación. Si no, a lo mejor lo podemos poner nosotros desde aquí. Vale, pues si quieres te la mando y Y la sigo. pongo. De acuerdo, pues ahora mismo te la mando. Bueno, pues yo lo siento de veras. Vamos a continuar, ¿de acuerdo?
Laura, ya te la he mandado, espero que te llegue. Vale, pues id Vale, continuando, yo lo voy preparando. perfecto, estupendo. Muy bien. A ver si... Estupendo. Bueno, pues como iba comentando, ¿verdad? Pues las fuentes del conflicto pueden ser por esa escasez de espacio, de dinero, de tiempo, por esa falta de comunicación, por esa comunicación de alguna manera, bueno, pues que puede ser errónea, que puede dar lugar a equivocaciones, a malinterpretaciones. E iba a decir cuántas ocasiones, ¿verdad?, nos podemos alejar de alguien, e incluso en una relación comercial, bueno, pues dejar de comprar a la misma persona, a la que antes pues le comprábamos determinadas cosas, dejamos de ir a la peluquería, pues a lo mejor por una suposición, por algo, por un juicio apresurado que hemos hecho. Pensemos eso trasladado a lo mejor a que tenemos un contrato y a la diversa interpretación a veces que hay de una misma cláusula de un contrato, dejemos eso también a veces en que tenemos una sentencia judicial que incluso nos da la razón, pero resulta que por la otra parte pues nos están poniendo todo tipo de trabas y todo tipo de problemas precisamente para cumplirla esa sentencia porque lo interpreta de una manera completamente diferente o nosotros entendemos que le quiere dar la vuelta, pues claro, ahí tenemos ya también sembrado, ¿no?, ese conflicto. También otra de las fuentes del conflicto puede ser la propia persona, la evolución de las personas. Todas las personas evolucionamos y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Es decir, que no es lo mismo, efectivamente, aunque todos pensemos que no hemos cambiado nada. Claro, el germen de nosotros mismos está, pero no somos iguales a los 15 años que a los 75 ni a los 50, eso está clarísimo. Cambian nuestras necesidades, cambia nuestro estilo, cambian a veces incluso nuestros valores también. Y esta evolución vital hace que en muchísimas ocasiones, bueno, pues esa diferente percepción, ¿verdad?, que tenemos de las cosas, pues puede entrar en colisión con la percepción de esas mismas cosas que tienen otras personas. Se habla mucho del conflicto, como esta mañana también en la anterior ponencia hemos visto que alguno de los ponentes se refería al conflicto iceberg, ¿verdad? Es decir, el conflicto en principio se manifiesta de una determinada manera. Cuando ya se manifiesta es cuando el conflicto se puede llevar a mediación, evidentemente. Mientras no se manifieste, mientras eso quede todavía en el interior de las personas, pues ahí a través de la mediación es imposible intervenir, ¿no? Entonces, lo que se manifiesta del conflicto siempre es como, nos gusta siempre hablar, ¿no?, del iceberg como símbolo del conflicto, sería esa punta del iceberg, ¿no? Es aquello que asoma del océano, pero todos sabemos que el conflicto tiene una masa muchísimo más grande, evidentemente, ¿verdad? Entonces, lo que aflora, ¿por qué aflora y por qué siempre es más pequeño? Pues ahí tiene que ver mucho con que cuando uno habla de lo que le ocurre, de lo que le pasa, trata de racionalizar lo que le pasa. Si yo tengo que exponer el problema que tengo familiar, el problema que tengo laboral, el problema que tengo profesional o el problema que tengo con el ayuntamiento porque he pagado un vado y sin embargo pues me vienen un montón de apremios, pues trato de racionalizarlo para que hacerme entender, ¿no? Cuando digo trato de racionalizarlo no quiero decir que no tengamos momentos de accesos de enfado, de tristeza, de miedo. Evidentemente somos personas y somos seres emocionales, pero cuando tenemos, igual que vamos al médico y tratamos de hacer un discurso racional, ¿verdad?, sobre lo que nos ocurre y sobre nuestras preocupaciones, cuando tenemos un conflicto de esta índole o de cualquier otra, pues también tratamos de racionalizarlo. Perdona, Laura, ¿te llegó la presentación? Imagino que sí. Bien, Sí, no sé si pues, la están viendo. que la están viendo y por dónde van, A ver, no sé si la porque veis. yo ahora no la veo.
Ah, sí, bueno, nos hemos ido, vale, nos hemos ido ahí, perfecto. Me voy yo donde me digas. Quédate ahí, en el iceberg, Vale. este tan bonito. ¿Y por qué decimos que lo que no se ve es mucho más? Bueno, pues porque para llegar a ese momento en que una persona es capaz de decir, esto es lo que me pasa y esto es lo que pienso y esto es lo que me ocurre, pues digamos que hay muchísimas más emociones, muchas más necesidades. Ahí está todo el tema de los mitos, de los tabúes. Es decir, nosotros a veces no nos atrevemos a contar absolutamente todo, ¿verdad? Porque, bueno, a lo mejor podemos pensar que pueden malinterpretar nuestras palabras, a lo mejor nos pueden calificar de una cosa o de otra y a nadie nos gusta, ¿verdad?, sentirnos juzgados. Nosotros tenemos muchas veces prejuicios contra nosotros mismos que hace que generemos ese tipo de tabúes. En otro tipo de organizaciones, en otro tipo de sistemas, como puede ser el sistema familiar e incluso organizaciones empresariales, los tabúes y los mitos también están muy presentes. Hay muchísimos tabúes en los que todo el mundo sabe a lo mejor lo que ocurre o lo que puede ocurrir, pero nadie, ¿verdad? Nadie se atreve a manifestarlo por las posibles consecuencias. Sin embargo, los mediadores trabajamos con esto precisamente. Los mediadores somos buceadores y somos buceadores de profundidad. ¿Sí? Somos buceadores de profundidad. Y la verdad es que nos gusta fundamentalmente porque sabemos que en el momento de que se pueda tratar, ¿no?, que seamos conscientes de toda esa masa de hielo que está debajo de lo que se ve, de lo que se aprecia, de esa punta del iceberg, ¿no?, pues nosotros podremos ayudar a las partes a que gestionen mejor el conflicto. ¿Cómo? Pues algo fundamental. ¿Me puedes pasar la...? Gracias. Algo fundamental. Y es que en sociedades como la nuestra, en sociedades como la nuestra, en la que ya de alguna forma pues nos hemos acostumbrado, ¿no?, a tener una serie de necesidades básicas más o menos cubiertas, no quiero decir cubiertas del todo, porque alguno dirá, yo tengo necesidades fisiológicas que realmente todavía no he cubierto, pues porque tengo un problema de descanso, o porque yo qué sé, o porque estoy en un ERTE y la verdad es que ya no es que me tenga que apretar el cinturón, es que ya no tengo agujeros en el cinturón que apretarme. Pero bueno, evidentemente no en una sociedad como la nuestra, en la que ya de alguna manera hemos cubierto determinadas necesidades, nuestras necesidades vitales, por así decirlo, pues se colocan en planos como más intangibles y en planos también un poco más elevados, pero elevados por el plano en el que están, no porque sean más o menos importantes, pero son también muy importantes, ¿no? Tenemos esa necesidad de reconocimiento. Entonces, si nosotros tenemos una necesidad, sentimos miedo, sentimos opresión, nos sentimos humillados en un momento determinado, nos gusta que más que simpaticen con nosotros, ¿verdad?, más que nos den la razón, ¿verdad?, nos gusta que nos escuchen y que nos comprendan, o al menos, si no pueden comprendernos, que nos respeten. Por eso yo digo que los mediadores somos buceadores que cogemos, ¿no?, vamos mirando de qué está formada esa masa de hielo que no se ve, del iceberg, y entonces, bueno, pues recoger todas esas cosas, ¿no?, que están ahí en el fondo del conflicto de las partes, para poderlas de alguna forma manejar con las personas, desde luego siempre desde el respeto y con su autorización, evidentemente, para tratarlas, para hablar de ellas y para que de alguna forma también puedan ir modificando lo que se ve del conflicto. Laura, por favor, cuando quieras pasamos. Muchas gracias. Para aquellas personas, que sé que hay aquí personas que es la primera vez que se acercan a lo que es la mediación, ¿verdad?, y bienvenidas, pues nosotros, para diferenciarlo un poco de lo que hacen
otras personas que también se dedican a la solución de conflictos, como pueden ser los jueces, como pueden ser los árbitros, como puede ser un abogado cuando negocia con otro, ¿verdad? Nosotros empezamos a dividir un poco el conflicto y a diferenciar lo que las partes quieren, lo que las personas están pidiendo, de aquellas cosas que realmente ya entrañan, ya están un poquito más abajo, es decir, por qué están pidiendo lo que están pidiendo, por qué lo quieren y para qué lo quieren, porque eso es muy importante. Con este ejemplo sencillísimo, pues quizá lo podamos entender. Pensemos, por ejemplo, en unos hermanos que están discutiendo sobre si llevar o no llevar a su padre a una residencia, ¿verdad? Y además traigo este ejemplo porque es un ejemplo que causa en muchísimas ocasiones, causa grandes conflictos o por lo menos disputas, ¿no?, entre las personas que rodean a una persona que en un momento determinado necesita una asistencia, necesita unas atenciones, ¿verdad? Y a veces surge el tema de plantear, pues a lo mejor estaría mejor en una residencia. Bien. Estos dos hermanos, vamos a suponer que son dos hermanos, discuten por esto. ¿Por qué? Porque hay uno que quiere ingresar a su padre en la residencia y el otro que dice que no, que su padre ya, la verdad es que hay que hacer todo lo posible para distribuirse el tiempo entre ellos, para cuidar ellos directamente a su padre y vamos, que no están por la labor, ese hermano no está por la labor de que su padre acabe en una residencia. ¿Qué vemos ahí? Pues que efectivamente se pueden mezclar muchas emociones, como se mezclan, ¿no? El miedo, la frustración, quizá, el odio a veces, ¿no? Porque a lo mejor a veces yo me opongo a lo que pide mi hermano o a lo que pide mi hermana, pues porque siempre estamos en confrontación, ¿no? No quiero, por lo que sea, que se salga con la suya. La han escuchado siempre mucho mis padres, bueno, pues ahora que lo sufra un poquito. Eso es muy humano, ¿eh? Eso es muy humano. Yo sé que la mayoría, por no decir todos, de los que estáis hoy aquí, esto no os pasa, pero esto es muy humano y lo podemos ver en cualquier despacho de mediación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajamos los mediadores? Porque si solamente trabajáramos en yo quiero ingresar a mi padre en la residencia, yo no quiero que mi padre se ingrese en la residencia, digamos que ahí el recorrido iba a acabar muy poco, ¿no? Y entonces, pues el título de esta comunicación, el título de esta ponencia, pues se caería por su propio peso, porque entonces diría, esto a mí no me va a ayudar absolutamente de nada. Bueno, pues los mediadores lo que preguntamos, vamos haciendo preguntas para que salga información certera de qué es lo que les preocupa a las personas, por qué están pidiendo lo que están pidiendo, por qué lo necesitan. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en la persona que quiere que dice que su padre tiene que ingresar en la residencia. Pueden ser múltiples los motivos y no tienen por qué coincidir, ¿verdad? Aunque parezcan muy iguales, lo que ocurre en una familia con lo que ocurre en otra familia, ¿verdad? A lo mejor esta persona es porque necesita tener más autonomía y vida propia. Y a lo mejor, pues la hermana o el hermano dice, no, no, claro, si es lo que siempre te ha gustado, o sea, hacer tu vida, desentenderte de la familia, desentenderte de papá, con lo que papá ha hecho contigo, nos ha pagado estudios, nos ha pagado másters y ahora se lo quieres, ala, venga, tú a hacer de tu capa un sayo, ¿no? Pero si nosotros le damos oportunidad a las personas, es decir, nos vamos a esos estadios más superiores de esa pirámide que hemos visto anteriormente, de esa pirámide de Maslow, ¿no? Y entonces les recogemos, les escuchamos e intentamos con eso que se sientan reconocidos y de alguna forma legitimados en su deseo, porque aquí no hay culpables ni no culpables, aquí no hay deseos blancos y deseos menos blancos, aquí todo el mundo tiene igualdad de oportunidades, pues a lo mejor resulta que esta persona se sincera y dice, bueno, vamos a ver, yo realmente quiero tener más autonomía
porque desde que mi padre cayó enfermo, pues yo todos los fines de semana acudo al domicilio de nuestro padre, porque mi hermana lo atiende de lunes a viernes, yo voy todos los fines de semana y ya llevamos así cerca de un año sin tener un fin de semana para mí. Y ahora mismo la verdad es que esto me genera muchísimos problemas con mi pareja, me está generando muchos problemas y no me quiero divorciar, no me quiero separar de ella, por ejemplo, o de él. Esas necesidades son completamente diferentes, ¿verdad? Al que a lo mejor alguien quiera ingresar a su padre, a lo mejor para tener más autonomía y vida propia, pero a lo mejor es porque necesita preparar unas oposiciones o porque le gustaría aceptar un trabajo que le van a destinar fuera de su domicilio y va a tener que arraigar de alguna manera durante un tiempo, buscarse casa, etcétera, fuera de su domicilio habitual, y eso es lo que va a impedir estar con su padre, ¿no? Y cuidar de su padre. Vemos, por tanto, las diferencias, ¿verdad? ¿No? Por eso la mediación entre algunas de sus múltiples cualidades, pues encontramos la de que se puede ir amoldando a cada una de las situaciones. Laura, cuando quieras podemos pasar. Bien. Si vemos esta imagen, yo antes he dicho que el conflicto tiene mucho que ver con la diferente percepción, ¿verdad?, que tenemos de las cosas. Esta es una imagen que yo utilizo muchísimo y algunos de vosotros que estáis aquí, que bueno, pues en alguna otra ocasión hemos compartido algo, ¿no?, sobre mediación, pues seguramente que os suena. Quienes no la hayáis visto nunca, pues como tenemos los teléfonos, iba a decir, los micrófonos silenciados, pero podéis vosotros mismos pues ir viendo, ¿no?, las distintas cosas que se pueden apreciar en esta imagen. Quizá alguien pues solamente vea una cabeza de un señor, ¿verdad?, que se lleva la mano al pecho. Y quizá alguien pues se dé cuenta de que la mano al pecho realmente es un perro que está tumbado, ¿no? Y que de la nariz de este señor pues sale el codo y el brazo de una persona que tiene un instrumento, ¿no?, una especie de pala o de cuchara muy larga con la que puede hacer algo, ¿no? Y que en la oreja realmente lo que hay es el torso de una señora, la cabeza y el torso de una señora que parece que acuna un bebé. Igualmente, ambos lados del arco, pues vemos caras, vemos ojos, ¿verdad? Hay un pájaro que no es un pájaro, que está enfrente de otro pájaro, que realmente es el ojo de una cara muy sutil que se ve. Y probablemente, si pudiéramos estar así 1, 2 horas, 3 horas mirándolo, estaríamos viendo muchísimas más cosas. Bien, esto es otra de las cosas que se pueden hacer en mediación, es decir, mi diferente percepción de las cosas puede suscitar que con la ayuda de los mediadores, pues para la otra parte, para quien yo creo que todavía que es mi adversario, pues a lo mejor resulta que gracias a la ayuda de los mediadores ellos pueden empezar a ver las mismas cosas que yo veo, aunque luego la interpretación sea distinta, pero que las puedan ver. Eso no quiere decir que en mediación se vaya para que todo el mundo esté de acuerdo. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, porque van a estar de acuerdo en aquellas cosas que para todos, absolutamente todos los que están en mediación, sean relevantes y quieran ellos llegar a acuerdo. En aquellas cosas en las que no estén de acuerdo, pues evidentemente no lo estarán. Y eso no quiere decir que la mediación fracase. Eso lo que quiere decir es que las partes, las personas, son soberanas para poder decidir lo que les importa y lo que no les importa. Laura, por favor. Para quienes es la primera vez que se asoman a esto de la mediación es un sistema, es una manera de ayudar a las personas a resolver sus conflictos
gracias a la intervención de un tercero neutral e imparcial. Y esto lo he señalado en negrita porque para mí es muy importante. Con independencia de que las mediadoras, los mediadores, quienes nos dedicamos a la mediación, somos personas, es decir, que si nos pinchamos un dedo nos sale sangre, que si nos insultan nos puede causar dolor o nos puede causar enfado. Tenemos también nuestros miedos, tenemos nuestras limitaciones, etcétera. Pero a la hora de abordar el conflicto, a la hora de ejercer nuestra profesión, de estar junto con las partes, tenemos que ser totalmente neutrales e imparciales. Porque si no lo fuéramos, y yo creo que esto es una de las grandezas de la mediación, si no lo fuéramos, no seríamos nada más que, no les podríamos prestar nada más que la ayuda que les puede prestar un amigo, que la ayuda que le puede prestar un juez, que la ayuda que le puede prestar cualquier otra persona, incluso cualquier otro profesional. Pero si nosotros realmente lo que queremos es ayudar a las partes a que gestionen el conflicto detrás de un diálogo, es decir, fomentando el diálogo entre las partes y que lleguen a unos acuerdos consensuados, pero que los acuerdos sean consensuados de verdad, porque aquellas cosas, insisto, lo que acabo de decir, en aquellas cosas en las que no estén de acuerdo, pues efectivamente eso no se va a plasmar en ninguna parte. Si no se está de acuerdo en esto, no se está de acuerdo en esto, a nadie se le obliga a estar de acuerdo en todos, absolutamente todos los puntos, porque ya adelanto, los acuerdos pueden ser totales, pueden ser globales, pero también pueden ser parciales. Y a veces es un gran adelanto para la relación de las personas la posibilidad de llegar a un acuerdo parcial, porque eso también, bueno, pues por lo menos les genera también la, digamos, la satisfacción de poder haber resuelto parte del conflicto. También es importante que se sepa, precisamente por ser imparciales, por ser neutrales, que el mediador no decide, es decir, el mediador no es un árbitro, evidentemente, y el mediador hace muchísimas más cosas que las que hace un conciliador. Quizá las personas que no conocen lo que es la mediación, pero a lo mejor sí conocen lo que es la conciliación, porque han tenido una conciliación en el juzgado, porque han tenido una conciliación a lo mejor en un órgano administrativo, por temas laborales o por cualquier otro, etcétera, pues entonces se han ido ahí a la conciliación y entonces han visto que una persona pues ha dicho hay posibilidad de ponerse de acuerdo y poco más, ¿verdad? Es la posibilidad, algunos incluso dicen, yo les exhorto, ¿no? Les animo a ponerse de acuerdo. Alguno incluso, pues trasladar, pues haciendo un poquito más, dicen, bueno, ¿y en qué no están de acuerdo? Pero ahí se paran, porque un conciliador no puede ir más allá. El mediador, el trabajo del mediador es trabajar con las partes, es decir, trabajar con las partes y con el conflicto. Eso es muy importante. Y abordar el conflicto desde una concepción global. Si el conflicto va a tener o puede tener unas consecuencias jurídicas, el mediador nunca se queda única y exclusivamente en las consecuencias jurídicas. Eso lo hacen los abogados, eso lo hacen otros juristas, evidentemente, como pueden ser los jueces, etc. El mediador lo que hace es hablar con las partes, también facilitar la comunicación entre las partes, luego lo veremos, y además, eso es lo más importante, darle la dimensión al conflicto que las partes quieran darle. Los mediadores somos directores de orquesta, pero somos directores de orquesta, digo directores de orquesta porque vamos ordenando el proceso, como ya digo, facilitamos la comunicación, vamos ordenando de alguna forma las diversas partes que pueda tener ese conflicto para ir abordándolas una por una y no que no sea pues una amalgama de cosas, un totum revolutum, etcétera. Bien, en ese sentido podemos ser directores de orquesta, pero somos directores de orquesta de una orquesta muy especial, porque los protagonistas, los verdaderos protagonistas de la mediación son los ciudadanos. Los ciudadanos y ciudadanas que tienen un problema y se acercan a la mediación. Es decir, sería como una orquesta
en la que todos son directores y rectores de su propia vida. Y que precisamente algunos preguntarán, de los que sea la primera vez, ¿no?, que se acercan a esto de la mediación, y entonces, ¿qué poder tiene el mediador? El poder que quieren las partes que tenga, única y exclusivamente. A mí esto me parece, la verdad, una idea fascinante. Yo reconozco que cuando empecé a formarme en mediación fueron de las cosas que más me engancharon, precisamente esa forma, ¿verdad?, de autogestionarse la vida y de que se resuelvan las cosas en el plazo que yo quiero, como yo quiero, con quien yo quiero y, por supuesto, nunca más allá de los límites que yo pueda poner, ¿verdad? Por eso nos gusta decir que la mediación es un sistema de resolución de conflictos, primero, no adversarial, es decir, hay intereses en lucha, pero sin embargo la solución a la que se llega es una solución pacífica, es una solución consensuada, es una solución que quieren todas las partes. A veces cuando hablamos de partes y de conflicto pensamos que solamente hay dos partes, pero hay muchos conflictos, ¿verdad?, que ligan a muchísimas partes. Hay muchísimos conflictos pluripartitos. Bueno, pues ya digo, a todas las partes, ¿no? Para mí eso es esencial. ¿Podemos pasar, Laura? ¿Qué consecuencias tiene esto de que el mediador los mediadores seamos imparciales, neutrales, no decidamos por las partes, sean las partes, ¿no?, las que dirijan, ¿no?, su propio proceso? Es tremendo, ¿no? Es bonito, a mí me parece una idea ilusionante. Bien, pues es que las partes mantienen el control de lo que, bueno, sería las negociaciones, ¿no? Es decir, ese barajar opciones para ver cómo salimos de esta. Tenemos un problema y cómo salimos de esta, ¿verdad? Ellos mantienen el control, ellos van de alguna forma diciendo qué es de lo que quieren hablar, qué no es importante, qué cosas prefieren no tratar en mediación, etcétera. Las partes, además, no delegan el poder de decisión en un tercero. A veces, por supuesto, pues acudir a un juzgado es un derecho fundamental de las personas, ¿no? ¿Por qué no se va a acudir a un juzgado? Pero ahí, en muchísimas ocasiones, creemos, ¿verdad?, que tenemos la razón, que nos van a dar la razón. Incluso creemos que tenemos pruebas suficientes para apoyar nuestras razones, pero por lo que sea, no nos la dan. Y entonces, ¿qué nos genera esa decisión de un tercero sobre algo que para nosotros es muy importante? Porque más allá de que nos devuelvan o no nos devuelvan el dinero, de que dejen de embargarnos o no dejen de embargarnos, etcétera, mucho más allá de todo esto está también la tranquilidad personal de quitarse un peso de encima. Bien, pues cuando nos quitan la razón en un juzgado, pues evidentemente no solamente no nos quitan el peso de encima, sino que a lo mejor ese peso se hace muchísimo más elevado, muchísimo más grande, ¿verdad? Aquí quienes deciden son las partes, con ayuda de los mediadores, pero ellos tienen la última palabra. Y además, fíjense, tan es así, luego vamos a hablar de la voluntariedad también como una ventaja de la mediación, tan es así que si las partes no llegan a acuerdo no pasa absolutamente nada. Y si alguien quiere acudir a la vía judicial para resolverlo, puede acudir a la vía judicial o a cualquier otra vía de resolución de conflictos. Cuando también una de las consecuencias, digamos, de esta autogestión, ¿no?, del conflicto por las partes, es que el acuerdo es reflejo de la voluntad y de la singularidad de las personas en conflicto. En el ejemplo que he puesto antes de la disputa entre dos hermanos por si metemos a papá o no en una residencia, si lo llevamos, pues evidentemente ese conflicto nos puede surgir a cualquiera de nosotros, ¿verdad?, que tengamos una vida familiar, que tengamos padres, que tengamos hermanos, etcétera. Eso está, y incluso
hasta puede surgir en nuestra familia, aunque nosotros no seamos directamente involucrados, pero bueno, le está pasando a mi padre con su hermano, le está pasando a mi tía segunda con no sé quién, etcétera. Es decir, es algo que nosotros dices, esto es muy corriente, incluso se puede decir, esto muy corriente, esto ocurre en todas las familias y a todas las personas les puede ocurrir, pero sin embargo, una familia no se parece a la otra. De la misma forma que una persona no se parece a la otra, ni tan siquiera de la misma familia. En mediación, sin embargo, precisamente por esto, por esta autonomía de la voluntad de las partes, se pueden aplicar soluciones especiales a situaciones especiales. Y a mí aquí me gustaría decir una cosa, todas las situaciones son especiales, porque todo el mundo vive su conflicto como algo único. Es lo que a mí me ha pasado. A mí, ¿qué me importa que lo que a mí me ocurre le ocurra al 80% de la población? Es lo que a mí me pasa, estoy en un atolladero y yo necesito ayuda para esto. Luego, si para una persona su conflicto es especial, todas las situaciones son especiales. Y si las personas han podido llegar a un acuerdo y resolver a través de la mediación eso que les preocupa, pues ese acuerdo, y además en esto sí que hay estadísticas, o sea, es decir, la mayoría de las mediaciones que se inician y que terminan con acuerdo, ese acuerdo se cumple a rajatabla. ¿Por qué? Pues porque he empeñado mi palabra. Ese acuerdo satisface mis necesidades, se me ha tenido en cuenta, he podido hablar con la persona con la que yo antes no podía hablar y parece que hemos llegado a un punto común, ¿no? Para poder avanzar y para poder llegar, ¿verdad?, a esa solución, con lo cual, claro, ¿cómo voy a dejar yo de cumplir ese acuerdo? Pero es que ese acuerdo, además, digamos que vincula a las partes, es decir, ese acuerdo que después se va a documentar, que va a ser firmado por las partes, ese acuerdo por lo menos tiene la misma naturaleza entre las partes que si fuera un contrato entre las mismas. Y los contratos se cumplen, ¿verdad? Luego vamos a hablar más del acuerdo y de las consecuencias del acuerdo. Laura, cuando quieras, por favor. A ver, que se ha quedado colgado. Bueno, Ahí. entre otras cosas, vengo diciendo que los mediadores tenemos que facilitar la comunicación. También hemos hablado de los puntos comunes, ¿verdad? Es decir, ayudamos a las partes a que de alguna forma acerquen posiciones, acerquen puntos de vista y tratamos de que ellos solucionen su controversia a través de los puntos comunes. Nos basamos más en lo que une que en lo que desune, aunque siempre se tiene en cuenta también lo que desune, evidentemente, porque existe el derecho a discrepar, pero si nosotros queremos, si las personas, cuando digo nosotros, ahora es también Amparo Quintana como ciudadana, si lo que queremos es solucionar lo que nos pasa, bueno, pues yo voy a tratar, evidentemente voy a tratar de ver aquello que me une con alguien con el que yo tengo ese problema. Y también tenemos que hacer todo lo posible para que las personas estén informadas y asesoradas. Información y asesoramiento que en un momento determinado puede ser jurídico, en otro momento determinado puede ser técnico. Pensemos, por ejemplo, pues en un conflicto pues, de humedades de un inmueble, pues por bajantes de tuberías, etcétera, etcétera, pues a lo mejor resulta que el consejo tiene que ser técnico, ¿no? A veces esa orientación, ese consejo, ese asesoramiento, pues también puede ser psicológico o puede ser de cualquier otra índole. Ese consejo y esa orientación, ¿quién la presta? Los profesionales a los que quieran acudir las partes. No lo puede prestar nunca el mediador. ¿Por qué? Porque dejaríamos de ser imparciales y neutrales. Si yo como mediadora en un momento determinado dijera lo que me parece, lo que no me parece, lo que yo he leído, la consecuencia que tengo de lo que dice, bueno, como yo procedo del mundo del derecho, de lo que dice el Código Civil o de lo que dice el Código Mercantil o la ley especial que sea,
pues a lo mejor alguna de las partes podría pensar clarísimamente que me estoy colocando de un lado o de otro, porque pensemos en esa imagen que hemos visto antes de la diferente percepción. A lo mejor ahí todas las partes no me van a ver como alguien que realmente les está informando sin más y que a lo mejor mi intención no es decantarme por una parte o por otra, sino precisamente intentarles ayudar, ¿verdad? No, no, va a haber alguien que vea el perro en lugar de la mano, ¿no? Del hombre que se la lleva al pecho. ¿Podemos pasar, Laura? Gracias. Hemos hablado de facilitar la comunicación y en este sentido, bueno, pues eso es importante. Todos sabemos que la comunicación es importante porque, bueno, hay un dicho, ¿verdad?, que dicen hablando se entiende la gente. Y ese dicho, que a veces, bueno, pues parece muy obvio, a mí me encanta porque yo lo aplico muchísimo a la mediación, ¿no? Los mediadores somos los que facilitamos a la comunicación porque para eso nos formamos, entre otras cosas, precisamente nos formamos en técnicas de comunicación y herramientas que tienen que ver con todas esas cosas. ¿Cómo podemos facilitar la comunicación? Pues no dando nada por sentado. Una persona puede en un momento determinado hablar de un árbol y la otra persona pues representarse otro tipo de árbol y a lo mejor incluso no se está representando un árbol, a lo mejor incluso se está representando un arbusto. ¿Por qué puede haber todo esto? Pues ¿por qué puede suceder? Pues probablemente pues, por su propia historia, por donde haya nacido. Si yo hablo de árbol con una persona que vive en el desierto, pues seguramente que lo primero que le viene a la mente es una palmera, muy probablemente. Pero si yo hablo de árbol con una persona que vive cerca de los Alpes, pues a lo mejor lo que se le viene a la cabeza es un abeto, es completamente distinto. ¿Qué es lo que les une a esas personas? El árbol. Pero evidentemente, ¿cómo podemos facilitar la comunicación? Pues saber si ambas personas son capaces de pensar en un mismo árbol y qué características tiene que tener ese árbol para que sea un árbol que ambas partes puedan reconocer, ¿verdad? Podemos pasar, Laura. Antes he dicho que una de las principales ventajas de la mediación es la voluntariedad. Y para mí es una ventaja enorme porque yo creo que pocas cosas hay en la vida en las cuales las personas puedan entrar y se puedan salir sin llegar a un acuerdo y sin consecuencias. A mí, la verdad, eso me parece un hallazgo. Por eso, cuando alguien tiene un problema, cuando alguien tenga un conflicto, pues que no deje en el olvido la mediación, porque la mediación nos va a permitir, primero, comenzar el proceso de mediación si nosotros queremos. A nosotros nos van a invitar normalmente a una sesión informativa o lo que se denomina la sesión informativa. Y ahí va a haber unos mediadores que claro que nos van a informar de las características de la mediación, nos van a informar de los principios básicos de la mediación, nos van también a informar sobre qué trabajan, cómo trabajan, en fin, pero también nos van a recoger información. Claro que nos van a recoger información. Es decir, ellos nos van a ayudar ya a empezar a racionalizar un poco, sin entrar en el fondo, pero ¿qué es lo que nos pasa? Ellos van a explorar un poquito en esa sesión informativa, van a explorar un poquito el conflicto para ver si, bueno, si es necesario llamar a más personas de las que hemos acudido ahí a una sesión informativa, para ver si es necesario a lo mejor trabajar de una manera o de otra, porque a lo mejor pues necesitan en vez de un mediador trabajar dos mediadores, etcétera. Y fijaros, después de esa sesión de información, que me gusta decirlo así, mucho más que sesión informativa, pues la verdad es que nosotros somos soberanos y podemos decir, me lo voy a pensar, no lo tengo claro. Y no pasa nada, no empieza el proceso de mediación. Pero es que incluso podemos decir, sí, pues a mí esto me gusta, yo creo que sí.
y todo el mundo puede prestar su consentimiento a empezar esa mediación y en un momento determinado pues podemos cambiar de opinión, pues porque a lo mejor resulta que no ha cumplido nuestras expectativas esa mediación o por las razones que sean, o por las razones que sean, y podemos libremente comunicarles a los mediadores que ya no deseamos estar en la mediación. Los mediadores nunca van a juzgar las razones por las cuales nos apartamos de la mediación y, por supuesto, dar por concluido ese proceso. Y como he adelantado antes, podernos ir a otra vía de resolución de conflictos. Si queremos ir al juzgado, vamos al juzgado; si queremos ir a un arbitraje, vamos a un arbitraje, o lo que sea. Pasamos ya, Laura, porfa. Ay. Otra de las ventajas de la mediación es la confidencialidad. Y la verdad es que confidencialidad que no hay en un juzgado, porque no, las cosas no son confidenciales. Confidencialidad que no hay en la mayoría de las negociaciones, salvo que se pacten las negociaciones la confidencialidad. Confidencialidad que no hay en una conciliación, confidencialidad que puede no haberla en un arbitraje, salvo que se pacte, ¿verdad? Entonces dices, pero es que la mediación es confidencial porque la ley lo dice. Todas las leyes de mediación, tanto españolas como extranjeras, todas las leyes de mediación han recogido desde un principio el principio de la confidencialidad, la regla de la confidencialidad. Y la verdad es que esto también es una ventaja, porque faculta para que, o facilita, por así decirlo, que las personas, pues de alguna forma, hablen de lo que les preocupa con una tranquilidad tremenda. Quienes nos dedicamos a la mediación nos gusta decir que creamos un espacio seguro o ayudamos a las partes a que hablen de sus cosas en un espacio seguro. No va a trascender más de lo que ellas quieran que trasciendan. Y además, los labios de los mediadores están sellados. Tenemos obligación de secreto profesional. Pero es que además ninguna de las partes va a poder utilizar la información que conozca a través de la mediación, tanto verbal como escrita. Si no es con consentimiento de la otra parte, no lo va a poder utilizar fuera de la mediación. Es decir, que claro que es un espacio seguro. Yo en algunas ocasiones pues puedo tener puedo tener algún prejuicio o puedo no estar de acuerdo o no atreverme, ¿no?, a hablar de determinadas cosas en el despacho del abogado, de la parte contraria o lo que sea, porque no sé el uso que puedan hacer, ¿verdad?, de lo que yo diga. Pero sin embargo, en un espacio de mediación sé que bajo ningún concepto esto se va a traicionar. Podemos pasar. Gracias. ¿Qué ocurre cuando nos hemos ido ya a la vía judicial y de repente, bueno, pues se plantea, o bien pues porque uno de los abogados se le ocurre, bien porque a lo mejor es el juez el que dice, y no saben ustedes lo que es la mediación, han intentado acudir a mediación, nos deriva a mediación? ¿Qué nos ocurre? De repente, ¿qué pasa? Que tenemos dos procesos, tenemos abierta la vía judicial por un lado, ahora nos mandan a mediación. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues no pasa absolutamente nada. Es decir, iniciaremos el proceso de mediación si queremos iniciar el proceso de mediación, pero además estaremos seguros y seguras de que si iniciamos el proceso de mediación, eso no interfiere en la actuación judicial. Es decir, no es que el juzgado cierre el expediente y nada más, porque eso puede ser, ¿no?, el decir, bueno, y si no llego a un acuerdo, a ver, luego tengo que volver a interponer una demanda o luego tengo que, ¿qué es lo que pasa?, ¿no? Y sobre todo que la mayoría de las acciones judiciales y de los derechos jurídicos, ¿verdad?, pues tienen un plazo también para ejercerlos y un plazo, ¿no?, para actuarse. Pues en absoluto. Las partes, si están de acuerdo, pueden pedir la suspensión. Fijaros que hablo suspensión, no digo que se cierre, ¿no?, las actuaciones judiciales. Pueden pedir la suspensión del proceso judicial si es un proceso civil, de familia, mercantil, etcétera. Pueden pedir la suspensión, y la suspensión que se acuerda según ley
es 60 días, es decir, no pasa de dos meses. Pero es que además se puede no pedir la suspensión. Pensemos, por ejemplo, en aquellos casos en los que dicen, bueno, pues ahora la próxima actuación, el próximo señalamiento, no lo tenemos hasta dentro de 5 meses. Bueno, pues tenemos tiempo suficiente. O no lo tenemos por esa carga de los juzgados, ¿verdad? O no lo tenemos hasta dentro de un año. Bueno, pues evidentemente a lo mejor no nos interesa pedir la suspensión porque no hay nada que suspender, ¿no? En ese sentido. Y estamos en ese proceso de mediación. Si no llegamos a un acuerdo, continuamos con el proceso judicial donde esté, evidentemente. Si llegamos a un acuerdo, pues entonces llevaremos ese acuerdo al juzgado, nuestros abogados llevarán ese acuerdo al juzgado para que se homologue. Yo creo que eso es una cosa muy importante a tener en cuenta, es decir, que la mediación es un proceso complementario también al judicial en todos aquellos conflictos que tienen ya una base jurídica y, por supuesto, en todos aquellos conflictos que de alguna forma ya están judicializados. Y fijaros también una cosa muy importante. No es necesario para que acudir a mediación que nos derive un juez. Nosotros mismos también lo podemos pedir a través de los abogados, a través de los procuradores. Podemos pedir que asistir a mediación, ir a un centro de mediación, a una institución de mediación o a unos mediadores. Eso es muy importante, se puede pedir también perfectamente. Y se puede pedir en cualquier fase del proceso judicial, incluso después de sentencia. Es decir, en ejecución de sentencia. ¿Por qué no se ejecutan las sentencias? ¿Por qué las partes se oponen a cumplir las sentencias? Pues muchas veces porque no se ha abordado lo que es el conflicto, no han salido esas cosas que decíamos, ¿no? Las emociones, las necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues evidentemente ahí tenemos una sentencia estupenda, maravillosa para una parte, fatal y horrorosa para otra parte, y esa parte que lo percibe como fatal y horroroso va a hacer todo lo posible por no cumplirla y entonces nos va a obligar a nosotros a estar demanda y acto y acto y acto y escritos y escritos y escritos en el juzgado, ¿verdad? Hasta que se cumpla en sus justos términos. Ahí también, en esa fase, podemos pedir mediación. Y también se puede pedir mediación si el asunto está recurrido y está en apelación. ¿Podemos pasar, Laura? Gracias. Bien. Si llegamos a un acuerdo, ya he dicho antes que el acuerdo está para cumplirse y que además la mayoría de los acuerdos de mediación se cumplen. Cuando yo hablo de alto porcentaje, es un altísimo porcentaje y eso es así. Y además hay estadísticas al respecto, que se cumplen. ¿Por qué se llega a ese convencimiento? Porque la mayoría de las veces, una vez que se termina una mediación, al cabo de los meses e incluso al cabo de un año, pues hay un seguimiento y entonces, bueno, pues se puede ir viendo. Y luego porque muchísimas personas, en caso de incumplimiento del acuerdo, pues vienen otra vez a mediación, con lo cual, bueno, digamos que sí que hay una cierta estadística que nos hace decir que los acuerdos de mediación se cumplen prácticamente, pues prácticamente en su totalidad, ¿verdad? Pero aparte de que une a las partes como si fuera un contrato, y ya se sabe, todo el mundo sabe que un contrato es ley entre las partes, los contratos están para cumplirlos, siempre que se pueda, por supuesto, siempre que no cambien las circunstancias, pero es que además, yo antes ya lo he dicho, en los casos en los que la mediación procede de un proceso judicial, ese acuerdo también puede ser homologado en el juzgado, ¿no? Es decir, a través de los abogados, a través de los operadores jurídicos, se llevará al juzgado, se dirá, hemos llegado a este acuerdo y entonces se homologará y formará parte de la sentencia, con la importancia que eso tiene. Pero pensemos, por ejemplo, en una serie de acuerdos que a lo mejor no guardan relación con eso que hemos tratado en el juzgado o simplemente no están judicializados, pero que las partes, de alguna forma, pues quieren darle, digamos, un empaque un poco más o quieren darle
factura un poco más, ¿no? Una apariencia un poco más de lo que sería un contrato entre las partes, se puede llevar al notario también ese acuerdo, y para elevar a público. Ahí tienen que ir ambas partes, y dice la ley que tienen que ir con el acuerdo de mediación las partes, bueno, ambas partes o todas las partes, ¿no? De la mediación tienen que ir con ese acuerdo, y tienen que ir además con una serie de documentos, unas actas a las que se refiere la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que es una ley estatal, que es la que, digamos, impera de alguna forma en todas y cada una, la mayoría de las mediaciones que hoy por hoy se llevan a cabo. No en todas, en las mediaciones penales no, en las laborales tampoco, en las mediaciones contencioso-administrativas tampoco, pero en muchas, de la mayoría de los conflictos que nosotros podemos tener a nivel familiar, vecinal, comunitario o en fin, de cualquier comercial, etcétera, pues es la que se aplica, pues se dice que el acta de inicio de la mediación y el acta final de la mediación, es decir, donde se dice que las partes han terminado la mediación y que han terminado con acuerdo, y ese acuerdo se lleva al notario, el notario lo eleva a público, y fíjense qué cosa más curiosa. Dos cosas muy importantes para los ciudadanos y para las ciudadanas. Primero, que ese acuerdo se convierte en algo parecido a lo que sería una sentencia judicial. Y digo en algo parecido, es decir, que en caso de incumplimiento podemos ir con ese acuerdo que ha pasado, que se ha sido elevado a público por el notario, podemos acudir al juzgado para hacer que se cumpla sin necesidad de escuchar a la otra parte, de meternos otra vez en un proceso que se diga si estoy de acuerdo. Es decir, vamos directamente al juez para pedir que se haga cumplir ese acuerdo. Es lo que los abogados, es lo que los juristas denominan que tiene fuerza ejecutiva, pero tiene fuerza ejecutiva como si fuera un título judicial. Y por otro lado, además, una cosa que también les interesa a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque así lo recogen nuestras normas de mediación, y es que cuando se va a elevar a público un acuerdo de mediación que ha sido de los hechos al amparo de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, que es del año 2012, esta ley, pues entonces resulta que el notario, a la hora de cobrar esa elevación a público, pues es un documento sin cuantía. Quiere esto decir que le aplica un arancel mucho más bajo. Yo creo que eso también es muy interesante para los ciudadanos, ¿verdad? ¿Podemos pasar, Laura? Gracias. ¿Cuánto dura el proceso de mediación? Pues antes ya lo he dicho, pues más o menos dependerá de las partes, ¿no? Dependerá de lo que ellas quieran emplear en ese proceso, evidentemente, pero es que fíjense una cosa, la ley nos obliga a los mediadores, y eso sí que está por ley también, que nosotros, es decir, que el proceso de mediación dure el menor tiempo posible. Es decir, no estamos para hacer perder el tiempo absolutamente a nadie. ¿Pasamos? Bien. Existe también la figura, ahora está surgiendo, ¿no?, de un tiempo a esta parte, de la mediación express. Bueno, pues son para aquellos conflictos en que, por razones que sean, las partes no quieren emplear demasiadas sesiones de mediación y quieren resolverlo cuanto antes, ¿no? Bueno, pues a veces han surgido, ¿no?, noticias en la prensa diciendo que ya se están aplicando en algunos conflictos, y que ya se están aplicando también por algunas instituciones, ¿no? Es decir, todo esto lo comento y lo digo porque lo que se pretende es que en una o dos sesiones, sin dilatarse en el tiempo, pero las partes puedan llegar, ¿no? Puedan llegar a ese acuerdo. Eso puede ser, insisto, por razones objetivas, pues porque a lo mejor el conflicto está muy determinado, el conflicto tiene, digamos, poca masa debajo del océano, el iceberg es más pequeño, ¿no? Es muchísimo más pequeño que otros conflictos, o también por razones subjetivas, de que las partes, bueno, no quieran emplear mayor tiempo porque a veces pues no pueden, ¿verdad? ¿Pasamos, Laura? Bien, ¿y qué tienen que hacer las partes en mediación?
yo como ciudadana, yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que, digamos, las leyes a mí me dicen que tengo que hacer? Bueno, pues evidentemente tenemos que respetar también otra serie de principios. Lealtad, dice la ley, buena fe y respeto mutuo. Bueno, eso se da por hecho. Las personas, o por lo menos es mi experiencia, ¿no? La mayoría de las personas que acuden a mediación es porque sinceramente quieren resolver el asunto y evidentemente actúan por lealtad. Yo simplemente les voy a contar una anécdota. Yo antes de dedicarme a la mediación, y me dedico a la mediación desde hace ya unos cuantos años, pues antes de dedicarme a la mediación yo era una abogada como tantos otros abogados de los que acuden a juicios y de los que, bueno, pues cuando era necesario pleitear, pleiteaban, ¿no? También negociaba, por supuesto, asesoraba, redactaba contratos, en fin, un abogado, lo que entendemos por la actuación de un abogado. Y yo la verdad es que puedo decir que en esa faceta únicamente de abogada, yo a veces descubría que algunos clientes no me lo contaban absolutamente todo, no eran leales, y que algunos clientes incluso esa falta, digamos, ese guardarse información, pues eso hacía evidentemente que luego fuera en su contra de alguna manera, porque yo muchas veces le decía, hombre, esto me lo tenías que haber contado, porque ahora me he enterado yo por la otra parte de que ocurre esto, ¿no? Bueno, en mediación puedo asegurar que la gente se sincera muchísimo. Una vez que se dan cuenta de que el espacio de mediación es un espacio seguro, las partes de verdad no se guardan ases en la manga, actúan entre ellas con esa lealtad y con esa buena fe. ¿Por qué? Porque cuando surge algo que quiebra o que pueda quebrar esa lealtad y esa buena fe y ese respeto, ellos saben perfectamente que se pueden ir de la mediación y en algunas ocasiones, pues evidentemente ellos son los primeros que ponen fin a la mediación, ¿no? También dice la ley que tienen que colaborar con los mediadores, es decir, si el mediador pide determinadas informaciones de lo que sea, tanto documentales como verbales, etcétera, eso ya depende, claro, de cómo trabaje cada mediador, pues las partes mediadas tienen que colaborar en todo esto, ¿no? Y ese apoyo, evidentemente. Y por mi parte, pues yo ya he terminado con esta presentación y me someto a, bueno, pues a todos los comentarios que queráis. Muchísimas gracias. Y Sí, muchas gracias, Laura, ¿eh? gracias a ti, Amparo. Ahora os recordamos que para formular preguntas lo podéis hacer por escrito a través del chat y nosotros se lo vamos transmitiendo a Amparo. Así que si tenéis algún comentario, alguna opinión también que queráis trasladar. A mí me gustaría de aquellas personas que es la primera vez o una de las primeras veces que se acercan a la mediación, bueno, pues si les ha quedado alguna duda, algo en el tintero, pues que pregunten lo que quieran. Mira, Pilar traslada la pregunta de si se puede homologar un acuerdo de mediación en el juzgado por la vía de la jurisdicción voluntaria. Bueno, pues hoy por hoy sí, hoy por hoy sí. Depende muchas veces del juez, es verdad, ¿eh? Depende muchas veces del juez, pero hay jueces que sí lo hacen. Lo primero es preguntar antes, ¿no? Pero Bueno, conozco juzgados donde sí se está haciendo. Tampoco es cuestión de empezar a, ¿verdad?, a decir este sí, este no, porque, bueno, a lo mejor quienes no lo hacen, pues se pueden sentir señalados. mira, Juana también nos pregunta si en los casos derivados hay algún problema cuando descubres que tienes que llamar a más partes a la mediación. Pues no, no hay ningún problema. De hecho, eso es bastante usual. Es decir, cuando nos derivan un caso de los juzgados, ¿no? Yo me imagino, Juana, que te estás refiriendo a esto, pues lo que nos encontramos es que ellos derivan a las partes procesales, pero que efectivamente nosotros como mediadores, nosotros no somos jueces pequeñitos, ni somos yo qué sé, bueno, pues otro lado o una saleta de los juzgados, ni cosas por el estilo. Y nosotros
para trabajar tenemos que llamar a todas aquellas personas que puedan tener relación con el conflicto y cuya solución de alguna forma también les afecte. No hay problema. Por aquí, aparte de muchos agradecimientos, muchas personas te están agradeciendo la ponencia, Pues muchas gracias a ellos. pues también pregunta Vanessa, por ejemplo, Ujú. pregunta ¿qué tiempo estimas que es el conveniente dedicar a una sesión de mediación? Porque se hablan de las sesiones mínimas posibles, pero a veces se llega a un bloqueo de partes y es mejor retomar otro día. Ujú. El tiempo, bueno, vamos a ver, es que depende del conflicto, ¿no? Depende del conflicto. Si es un conflicto donde el elemento emocional es importante, pensemos no solamente en conflictos de familia, que sí, hay el elemento emocional, pero pensemos también en en conflictos vecinales. Ahí el elemento emocional muchas veces pues también es importante, o en conflictos laborales, etcétera, pues a lo mejor estar con las partes 3 horas o 4 horas hablando de lo mismo les puede generar un cansancio tremendo, un desgaste horrendo y a lo mejor pues ya no quieren volver a mediación, evidentemente. Mi experiencia es que una sesión de hora y media, 2 horas, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Y efectivamente, luego pues ir poniendo otra serie de sesiones hasta que, en fin, hasta que se gestione adecuadamente el conflicto o hasta que las partes quieran. Ujú. A veces también es verdad que a mí me ha ocurrido, sobre todo en mediaciones donde hay distancia geográfica antes de la pandemia, porque ahora pues la mediación online, digamos que bueno, la estamos utilizando muchísimo precisamente para facilitar que las personas hagan mediación, ¿verdad? Pero no se pueden juntar en un momento determinado. Pero mediaciones mercantiles en las que hay, bueno, pues distancia geográfica, yo sí me he encontrado en algún momento que alguna de las partes han dicho yo me puedo desplazar a este lugar, al lugar donde está la mediadora, al lugar donde están los mediadores, pero es que yo solamente me puedo desplazar tal día y me gustaría, bueno, pues hacer un esfuerzo y hacer todo lo más posible ese día, es decir, concentrarlo en ese día. Y a veces es verdad que yo he tenido sesiones de mediación porque se ha pactado así con las partes, luego hemos hecho, por supuesto, descansos y todo lo demás, pues a lo mejor de 8 horas. O sea, prácticamente hemos estado todo el día dedicados a esa mediación. Y cuando he tenido que salir fuera de España, ya digo, antes de la pandemia, para mediar, pues en algunas ocasiones también he estado con las partes todo el día, pero bueno, ya digo, haciendo sus descansos, es decir, es un día dedicado a mediar. Pero no, eso no es lo normal, ¿eh? Mira, Sandra nos indica, el Sí. mediador tiene que ser una persona imparcial y neutral, pero Ujú. entiendo que tiene que garantizar cierta equidad en los acuerdos. En el caso de que las partes pacten acuerdos muy discriminatorios o perjudiciales para una de las partes y el mediador lo sabe, ¿cómo debe actuar? Bueno, si el mediador lo sabe porque lo ha confrontado con las partes, es decir, evidentemente las partes pueden acordar y pueden pactar todo lo que quieran, salvo, digamos, 2 líneas rojas que no se pueden traspasar, y es que ese acuerdo conculque una ley de obligado cumplimiento. Por eso decíamos que las partes tienen que estar asesoradas, informadas y tal. Eso no lo puede hacer el mediador, pero si en un momento determinado se ve que los acuerdos pues están llegando en fin, se están saliendo un poquito de lo que tendría que ser legal, pues nosotros podemos preguntar, ¿habéis hablado con algún abogado sobre todo esto? ¿Habéis recibido asesoramiento jurídico? Luego también hay una serie de técnicas que hace el mediador, pues precisamente un poco es lo que se denomina hacer de agente de la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues de forma indirecta se les puede decir, no claramente decir, bueno, pues esto yo creo que esto es una barbaridad lo que estáis diciendo, pero a lo mejor, bueno, pues de manera indirecta, haciendo de agente de la realidad o de, o de, o de abogado del diablo, si así se entiende mejor, pues lo que podemos hacer es decirle, bueno, ¿y qué ocurriría si esto luego el juzgado no lo aprueba? ¿Y qué ocurriría si esto? Porque claro, de otros temas que hemos llevado muy parecidos, pues parece que estas cláusulas, pues a lo mejor hay que darles una vuelta y ayudamos a las partes a que lleguen, a que den esa vuelta, ¿no? Es decir, o bien
De ahí que se dice que cuando un conflicto tiene una vis jurídica importante, pues lo mejor incluso es que las partes cuenten siempre con un abogado que les asesore y que les oriente. Y luego también está el tema, porque ha salido de que tenemos que ser imparciales y neutrales, y luego está el tema, ¿no?, del reequilibrio o algo así, o me ha parecido a mí leerlo entre líneas, y que me perdone Vanessa si me equivoco en mi interpretación. El ser neutrales no quiere decir que seamos, pues, en fin, así, que estemos con una separación de más de 2 metros de las partes y del conflicto, y que seamos convidados de piedra, ¿verdad?, en los que las partes hablen, las partes digan y todo lo demás. No, no es así. Si nosotros vemos que en un momento determinado hay un desequilibrio, nosotros hacemos, a mí me gusta siempre emplear este símil, pues como cuando vemos que una silla o una mesa cojea, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos algo para calzar esa mesa, ¿verdad? Y esa silla. Y esto es, y en eso es lo que también consiste la neutralidad. Es decir, nosotros no seríamos neutrales si dejáramos que una parte avasallara a la otra. Antes te has referido, Vanessa, a estos acuerdos en los que puede haber cierta discriminación o pueden ser perjudiciales para otra parte. Yo, cuando veo que no se conculca una ley que sea de obligado cumplimiento y que no, vamos, que no se conculca tampoco la Constitución y cosas por el estilo, pero a lo mejor, pues una parte puede quedar un poquito perjudicada, yo lo que hago siempre es hablarlo con las partes, porque a lo mejor lo que para mí es un perjuicio, acordaros de la diversa percepción, a lo mejor para la parte no lo es tanto, y a lo mejor hablando con las personas y hablando con esa parte, incluso por separado, pues nos puede decir, no, no, sí, ya lo sé, pero yo prefiero renunciar a esto por estas razones, por esto, por esto, por esto, por esto. Siempre que no conculque una ley de obligado cumplimiento, pues entonces, pues evidentemente eso se puede tratar así. Y respecto de la neutralidad, quienes me conocéis, pues ya sabéis bueno, que aparte de dedicarme a la mediación, nada humano me es ajeno. Bueno, pues cuando a Desmond Tutu le dieron el Premio Nobel de la Paz en su momento, y a mí fue una frase que se me quedó grabada para siempre, dijo que si entre otras cosas, ¿no?, y más o menos vino a decir que si un elefante pisa la cola de un ratón y tú que lo ves no haces nada, pues evidentemente el ratón nunca te va a percibir como neutral. Bueno, pues yo creo que eso lo dice todo, ¿no?, respecto de la neutralidad. Hemos dicho que el mediador ayuda a las partes, el mediador trabaja con las partes, pero el mediador en ese plano de igualdad y en ese espacio seguro que tiene que construir con las partes, nunca, nunca va a permitir que una parte avasalle a la otra. Gracias, Amparo. A ti. Ana también pregunta, dice, cuando se llega a un acuerdo después de elevarlo a público ante notario, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues cumplirlo, pero los acuerdos se cumplen desde que se firman. Cumplirlo, siempre cumplirlo. Es decir, si se eleva a escritura pública en el notario, pues cada una de las partes se llevará una copia de esa escritura pública y lo tendrá pues donde archive las cosas importantes. Al hilo de lo anterior, también Natalia Ujú. preguntaba si al elevar el acuerdo a público, si se eleva a público solo cuando se ha suspendido un proceso o extrajudicialmente también. Extrajudicialmente Porque casi siempre. Y cuando se ha sometido a un proceso, se puede llevar a público cuando las partes, por ejemplo, han acordado cosas que exceden del litigio, ¿no?, del litigio que dio origen a esa derivación. A veces las partes, bueno, pues abordan ese conflicto, el conflicto que está en la base de ese litigio por el cual el juez les manda a mediación, pero a lo mejor también hablan de otra serie de cosas, ¿no? Bueno, pues se puede elevar a público sin ningún problema, y también luego pues los abogados pues trasladarán al juzgado que han llegado a un acuerdo extrajudicial, y eso ya es trabajo de los abogados, la manera que tengan que poner fin al proceso. Ignacio González, también un poco siguiendo esta línea, Ujú. pregunta si es válido incluir en el acuerdo de mediación una cláusula que se faculta a ambas partes a representar a la otra para proceder a la elevación a escritura pública.
Bueno, eso luego, vamos a ver, sería válido, evidentemente sería válido, pero luego eso también a veces hay que tratarlo con los notarios. Hay notarios que lo pueden admitir y hay notarios que a lo mejor no lo admiten. Con lo cual yo primero de todo, si a mí me lo plantean en una mediación, me lo plantea alguna de las partes, yo diría vete a hablar con un notario de tu confianza y somételo a su consideración, porque yo ahora mismo sé que hay notarios que hacen unas cosas y notarios que hacen otras. Y todos, fijaros, todos tienen la misma cualificación y todos tienen la misma información, pero cada uno lo interpreta de una manera. Marta pregunta si un mediador profesional tiene que ser abogado o puede tener otro tipo de formación. De hecho, vamos, muchísimos mediadores no son abogados, no han estudiado derecho. Hay mediadores arquitectos, hay mediadores maestros, hay mediadores ingenieros, hay mediadores, en fin. Lo que la ley determina es que para poderse formar en mediación una persona tiene que tener un título universitario o bien un título o sea, un grado superior o un módulo superior de formación profesional. Vale cualquier profesión de origen. Y Patricia pregunta que según tu experiencia, Amparo, ¿cuántos casos que empiezan en mediación terminan en un proceso judicial? Pues según mi experiencia, y que no suene esto a farol, según mi experiencia, muy poquitos, muy poquitos. Es decir, ahora mismo se está mediando mucho en temas intrajudiciales. Bueno, esos ya están judicializados, yo los metería ahí. Pero las mediaciones extrajudiciales que yo hago y que yo cuando empecé en esto, en el mundo de la mediación, solamente hacía mediaciones extrajudiciales, porque pasaban dos cosas, que la mayoría de los jueces no derivaban, la mayoría de los tribunales no sabían incluso ni lo que era la mediación, y en segundo lugar porque yo empecé a mediar en un centro público de mediación de la Comunidad de Madrid y ahí todas las mediaciones eran extrajudiciales. Y yo puedo decir que judicializarse, yo no recuerdo ninguna que se haya judicializado, y de las que hago en privadas, una vez que dejé el servicio público de mediación, pues tampoco, no conozco ninguna que se haya judicializado. Bueno, pues ya nos pasamos de tiempo. De Bueno, todas formas, si cualquier persona tiene cualquier pregunta, también nos la pueden transmitir a nuestro correo electrónico y nosotros les llamamos o les contestamos y les resolvemos todas las dudas que puedan tener. claro que sí, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Simplemente decir que efectivamente en mediación escolar, alguien comentaba que en mediación escolar no se exige, ¿no?, tener el título de esa graduación de universitaria de formación profesional a los mediadores que hace, o sea, a los escolares, a los estudiantes que hacen de mediadores, obviamente, ¿no? Pero yo entendí que la pregunta iba por otros derroteros, ¿no? No cómo ser, es decir, cómo ser mediador profesional para poder intervenir en conflictos familiares, mercantiles, civiles, contenciosos administrativos o de cualquier otra índole. Muchísimas gracias a todos. Un placer y muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Amparo, y muchas gracias a todos por asistir a este evento. Os recordamos que mañana, con ocasión del Día Internacional de la Mediación, además de volvernos a encontrar con nuevas actividades, vamos a estar todo el día resolviendo dudas y preguntas a través de Twitter mediante el hashtag Mediación y Can Responde. De nuevo, muchas gracias a todos y feliz tarde. Adiós.